María Eugenia Ramos hablará del análisis y la gestión de conflictos en las organizaciones. María Eugenia es doctora en psicosociología, mediadora y especialista en gestión de conflictos y riesgos psicosociales. Cuenta con más de... Aquí pones los años, ¿se pueden decir? No. Sí. Sí, bueno, más de 30 años de experiencia. ¿Vale? ¿Qué vas a decir los míos? No, sí, no lo sé. Ha trabajado con más de 600 entidades públicas y privadas, acompañando a más de 10.000 personas en procesos de gestión de conflictos. En la actualidad es codirectora de Gizagune y colabora con IMQ Prevención en aspectos de gestión de conflictos en las organizaciones. María Eugenia. Gracias. Muchas gracias a IMQ Prevención por permitirme desde hace muchos años colaborar con ellos y ellas, y es siempre un placer. A mí me corresponde hablar de un aspecto, digamos, muy concreto, ¿verdad? Lo comentaba también Inspección, que es que en general en las organizaciones existen situaciones de conflicto que hay veces que requieren, bueno, hay veces no, que requieren un análisis especial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es esto del conflicto. A mí, antes de hablar de conflicto concretamente y del ICMA diagnóstico, tal y como estaba anunciado, siempre me gusta contextualizar la situación que vivimos y por qué ahora es tan importante, ¿no?, atender las situaciones de conflicto. Y este es un cambio que se ve en todos los ámbitos, en las organizaciones y en todas las disciplinas. Entonces, bueno, pues esta es una transparencia clásica, quienes habéis estado en alguna ocasión escuchándome, pero me permite, bueno, es la pirámide de Maslow, me permite explicar en formato muy breve por qué ahora estamos en la situación en la que estamos, en la que todo el mundo se asombra del número de bajas que existen, de la poca resistencia que tenemos a situaciones que nos generan tensión, ¿no? Entonces, ¿por qué es? Seguro que hay 1000 explicaciones, pero una quizás que nosotros y nosotras vivimos una sociedad de bienestar y qué bien, ¿verdad? Es una suerte. Y eso significa que si nos fijamos en la pirámide de Maslow, que explica el comportamiento, vamos, las necesidades humanas, sabemos que en una sociedad de bienestar tenemos las necesidades básicas cubiertas. No son perfectas, no están cubiertas a tope, pero en términos generales la mayoría de las personas de esta sociedad tenemos alimentación para poder, o sea, no supone una dificultad, sin pretender ser injusta con las personas que están en situación de vulnerabilidad, pero en términos generales es así. Lo mismo con las necesidades de seguridad. De hecho, se ha comentado, ¿verdad?, que hay muchos aspectos de la prevención de riesgos que ya están muy avanzados. Entonces, claro que siempre hay que mejorar, pero eso ya está avanzando. Con lo cual, somos una sociedad que donde nos centramos son en las necesidades sociales y sobre todo en las necesidades de estima. Eso es lo que nos motiva a actuar. Y las necesidades de estima en nuestra sociedad están un poquito descolocadas porque hemos pasado, o sea, nosotros nos hemos centrado mucho en los bienes materiales entendiendo que eso nos iba a dar esa necesidad de reconocimiento, por eso nos gastamos tanto dinero en coche de no sé qué marca, en móvil de no sé qué generación, en ropas, en bolsos, cada cual en lo que quiera, porque siempre hemos tenido la sensación de que eso nos generaba bienestar porque la gente nos atribuía una situación de cierto poder, ¿no? Pero ahora mismo es la necesidad de estima la que se está poniendo como en el top de lo que buscamos. De hecho, prácticamente el 90% de las situaciones de conflicto que nosotras analizamos tienen que ver justo con esto. Bien, las personas consideramos que el resto del mundo no nos trata como nos merecemos y eso nos da un colapso que empieza a generar el conflicto porque nuestra mente está programada para luchar. Todavía no hemos entendido que estamos en un estado de bienestar y que eso ya no necesitamos hacerlo porque ya hay instituciones que nos apoyan. Nosotros seguimos enfocados en el enfrentamiento, enfocadas en buscar culpables en vez de encontrar solución a las situaciones. Y eso debuta con multitud de conflictos, debuta con muchos problemas de salud mental. Dejadme que os cuente El otro día escuché a un psiquiatra muy prestigioso que decía: ¿pero realmente está aumentando tanto los problemas de salud mental? Y dice, si salud mental lo centramos en las enfermedades, voy a decir clásicas, ¿no?, esquizofrenia, tal, dice, estamos en los mismos parámetros. Pero ahora lo que sí ha aumentado mucho son todo lo que está vinculado con el ego, que es justo la necesidad de estima. Nosotros y nosotras tenemos un ego que nos va a matar,
porque nos hemos centrado mucho en bienes materiales y no hemos preparado a la ciudadanía para ser rica, para no tener tantos problemas. Y ahora estamos todo el tiempo buscando problemas donde no hay, que me han saludado, que no me han saludado, que me han... Entonces llega un momento en el que esto, y luego, con todos mis respetos y cariños, no sé si hay mucho facultativo o facultativa aquí, pero luego vas, bueno, que tú ya vas a coger la baja, quiero decir, no hace falta ni que te la den, ¿no? Tú ya vas, yo voy a coger la baja, llegas ahí y dices, estoy fatal, y eso genera una distorsión en las organizaciones extraordinarias. Entonces, las organizaciones tenemos que empezar a trabajar con el conflicto, además, bueno, ahora, de una manera mucho más natural, como cualquier otro elemento que se ha ido incorporando a las organizaciones y que hemos tenido que aprender a gestionar. ¿De acuerdo? Porque está fenomenal el IGMA diagnóstico, es una herramienta fantástica, maravillosa, que os voy a explicar, pero sobre todo lo que hay que hacer es traer esa información a la organización, ¿vale? Para que se puedan gestionar de una manera normalizada las situaciones de conflicto. Pero además tenemos la suerte de que, como esto se ve que cada vez va a más, pues tenemos el convenio 190, ahora el 191 que se acaba de suscribir por el Estado, y el convenio 190 y 191 lo que dice es: os obligo a que vuestras entidades sean espacios de dignidad y respeto, porque sabemos que si no tenemos ese camino, las personas nos terminamos desequilibrando y nos genera un impacto extraordinario en nuestro bienestar, tanto que nos enfermamos, ¿vale? Entonces, tenemos que gestionar el conflicto con el enfoque de generar espacios de dignidad y respeto y, por supuesto, toda la parte de psicosociología, ¿eh? Entonces, es un cambio de paradigma, porque el convenio 190 y otras regulaciones lo que dicen es: mira de una manera más eficaz las situaciones de tensión. Porque el giro no es entender, bueno, esta persona es tóxica, como siempre se dice, que yo siempre, cuando la gente me dice es tóxica, digo, no la chupes. Porque hasta donde yo sé, la toxicidad está en los elementos superficiales, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos inventamos estos elementos porque necesitamos buscar a alguien que tenga la culpa. Pero un conflicto es un elemento contextual, claro, salvo que alguien tenga un desequilibrio que esté generando problemas, y también es cierto que ahora nos encontramos cada vez más con esta tipología, que no nos lo habíamos encontrado hasta ahora, ¿eh? Pero ahora se ve mucho, y luego os lo cuento, que hay una distorsión bastante grande entre las cosas que pasan y cómo las percibe la gente. Bueno, esto pasa siempre, porque forma parte de nuestra manera de entender las cosas, pero es que ahora hay una distorsión extraordinaria que siempre pasa por ser las víctimas y pensar que el resto del mundo nos está atacando, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con lo que os decía de la necesidad de estima, ¿eh? Tenemos un egocentrismo, y yo hago siempre esta broma, que es, muchas veces decimos, justo llueve hoy, que he lavado el coche, ¿no? Y entonces eso, que parece una broma, ¿no?, en el fondo significa que en tu mente, en algún lugar de tu mente, se produce la idea de soy tan importante, dos ideas, que hasta el tiempo está pendiente de mí, segunda idea, y de cómo fastidiarme. ¿Por qué? Esa es la idea de que estamos siempre enfocando en conflicto. Entonces vamos a curarnos de eso. ¿Y cómo nos curamos de eso? Normalizando la gestión de la situación. Bueno, entre otras cosas, requiere mucha cosa, pero... Entonces hay que incluir este conocimiento. El giro es pasar de la cultura del aguante que hemos tenido hasta ahora, ya sabes cómo es, yo soy así, es que he tenido un mal día, es que yo voy de frente, soy muy sincera. Esa es la cultura del aguante. Por favor, ya vale. Esa cultura nos termina de matar. No, vamos a enfocar. Si tú eres así, tienes que dejar de ser. Y si no, quizá no encajas. Lo siento. Vamos a también poner límites a las personas que son así, porque siempre son las agresivas, curiosamente. Sin más, igual es que nos han tocado a nosotras todas las... Entonces, es necesario aprender a identificar las señales. ¿Vale? Quiero decir, esto parece que es un poco esotérico, no. Quiero decir las de conflicto. Cada cual que mire las señales que quiere ver, pero las de conflicto. Y además es que son, bueno, sencilla. ¿Por qué? Porque la gestión de conflicto llega tarde. Ese es el problema. Para cuando nos llaman, voy a decir, para que atendamos la situación de conflicto, ha habido un nivel de sufrimiento extraordinario. Las personas ya no quieren gestionar, quieren que se castigue siempre a la otra parte, por supuesto. Entonces, el conflicto no aparece, el conflicto se va incubando y se va viendo, se sabe, puedes ver en qué fases está, luego os las cuento.
Entonces, no significa que no haya que tener conflictos, significa que hay que atenderlos tempranamente como cualquier cosa ahora mismo. Antes, yo qué sé, ¿no? Ahora uno ya sabe que... Ahora se sabe mucho de medicina, ¿no? Que si tienes estrés te sube el cortisol, que si te enfada, que si te tomas la vitamina, el magnesio, no, yo qué sé, ¿no? Se va sabiendo, no sé si es adecuado o no, si es real o no, pero se va sabiendo. Pues igual con este elemento, ¿de acuerdo? Porque además el conflicto es como un misterio que aparece en la organización, ¿no? Y de pronto cuando estalla es como, ¡ay, madre!, ¿no? Y además es siempre, no, es que este le tiene envidia, o que está enamorado, o cosas variopintas que me cuentan, o es que es bipolar. Y yo le digo, ¿y cómo lo sabes? Bueno, eso lo hay que verle. Digo, tú eras ingeniera, ¿no? De base. Digo, no tiene ni puta idea. Vamos. Yo le llamo, mira a la doctora House, aquí. Está. Y eso hace muchísimo daño, ¿eh? Porque ya estás catalogando a una persona, ya le estás diciendo que es la tóxica, aunque no se diga este término. Entonces, por favor, como diría un amigo mío que es agricultor, que parece que esto de tener pie a tierra siempre te da la sabiduría, pero no podemos ser normales, pues esa es la cuestión. Entonces, y si esto nos convence, bueno, pues nosotras hemos hecho una calculadora de conflicto, sobre todo para mostrar a las organizaciones que no atender no es, o sea, es inocuo, ¿no? No, mirad, bueno, os explico rápidamente, no me voy a detener en esto, pero es un conflicto muy sencillo en el que hay dos personas y alguna persona responsable con un salario anual de unos 25.000 euros, quiero decir que tampoco es... que han cogido la baja muy pocos días, o sea, término medio 5 días cada uno, 41.690 euros. Imaginaros, es un conflicto en el que hay mucha más participación, etcétera. Es espectacular el dinero que está costando a las organizaciones, ¿de acuerdo? Porque ahí todo el mundo se involucra, las personas que gestionan personas o las personas responsables de las áreas tienen que dedicar mucho tiempo, no se atina, la gente coge la baja, no sé qué. Todo el mundo perdemos entre un 30 y un 50% del tiempo destinado a trabajar. Si ustedes quieren, si ustedes digo ahora, de pronto, si queréis la calculadora de conflicto, IMQ, o sea, a través de IMQ se puede conseguir de manera... Prevención. Gratuita. Prevención, perdón, prevención. Hasta ahí he dicho, siempre digo, lo más difícil y lo más importante es... Bueno, hay que preguntarse qué no entra en vuestro radar organizacional, qué cosas veis y miráis para otro lado. Que la gente no se hable, que en una reunión alguien grite, o si no es en una reunión, o sea, que en una gestión de personas alguien grite, porque tengo mal día, bueno, todas estas cosas que... O en reuniones en las que nadie dice nada. Reuniones que cuando sales, todo el mundo está en la máquina de café, fíjate, porque no sé qué, porque tal, pero ahí no se ha dicho nada, de modo tal que no se ha podido resolver ni avanzar con todos los proyectos que hay que avanzar. Personas que piden cambios de turnos, así no sabe por qué... Bueno, y esos equipos en los que la persona líder confunde firmeza con agresividad. Y eso es algo tan habitual que yo, la verdad, a veces digo a mis compañeras, yo me tengo que jubilar, porque yo cualquier día utilizo la violencia directa. No la he usado en la vida, pero creo que es un buen momento ya, porque siempre puedo decir que efectivamente tengo muchos años y ya se me está rizando el pelo. O sea, yo y además les digo, mira, si necesitas faltar al respeto para sentirte importante, tienes un desequilibrio mental extraordinario. Y yo no sé cómo se llama ese desequilibrio mental, pero lo que sí sé es que no tienes competencia para gestionar personas, porque las estás enfermando, ¿de acuerdo? Pero es verdad que eso es un problema de la organización que lo está consintiendo, ¿eh? No es un problema de las personas. Entonces, el conflicto no gestionado ya ha dejado de ser un problema relacional. Bueno, que luego una tipología puede ser relacional. Es un conflicto, o sea, es un problema organizacional que no detecta, que permite gente que daña que siga ahí, y menos mal que ahora con la OIT ha cambiado el concepto de acoso. Todavía necesita un poquito más de regulación del Estado, porque antes tenías que tener a una persona sufriendo extraordinariamente 6 meses. O sea, es que ya esto es como madre del amor hermoso. Ahora con una vez es suficiente, pero todavía tienen que regular un poco, ¿eh? O sea, una vez siempre y cuando sea duro, o sea, sea excepcional. Entonces, sí, ahora va
Bueno, no medir un conflicto no es una cosa inocua, es un déficit en la prevención, bueno, en la gestión. Puede tener implicaciones legales. Ya sabéis que ahora, si conocéis de la situación de un conflicto manifiesto y nos investiga, Inspección de Trabajo dice que, bueno, y los juzgados de lo social dice que se puede sancionar por inacción, porque estás viendo que hay una situación que puede ser, que es un factor de riesgo que es un factor de riesgo psicosocial y que puede estar enfermando a las personas y tú no haces nada, ¿vale? Entonces, ahora ya hay que atender. Y es una responsabilidad de la empresa. ¿De acuerdo? La empresa tiene que empezar a poner como líderes de equipo a personas que sean líderes de equipo reales, que sepan sacar lo mejor de cada cual, exigir, pero que no les castiguen constantemente. Esto no es un colegio, no somos sus padres, madres, bueno, que tampoco creo yo que como padre o madre te has que estar castigando todo el rato, ¿eh? Yo al menos no lo comparto, pero bueno. Entonces, en todo esto surge, bueno, se ha creado el instrumento ICMA Diagnóstico. El ICMA Diagnóstico se basa en la disciplina de gestión de conflictos, que es una disciplina que surge en los años 70 en Estados Unidos, con ánimo al inicio de dotar de herramientas al gobierno para evitar las guerras, sobre todo después de las 2 guerras mundiales. Ya se vio que a los gobiernos no les interesa en absoluto parar las guerras, entonces todo este conocimiento que estaba muy centrado en las universidades, etcétera, todo este conocimiento se populariza, voy a decir, y se pasa a las consultoras para que al menos se gestionen los conflictos en los ámbitos interpersonales, ¿no? Donde las personas pues más nos relacionamos. ¿Y qué hay que medir? Pues mirad, hay que medir, ahora os lo cuento, la magnitud de la situación, porque eso te va a dar idea de lo que puedes o no puedes hacer, el tipo de conflicto, la tipología, hay unas tipologías muy concretas de conflicto, y la magnitud, cuántas personas están implicadas, ¿no? Porque en los conflictos hay muchas más personas implicadas de lo que parece a primera vista. Todas las personas que no hacen nada, cuando están viendo que se grita, tal cual, son responsables, que no culpables, las culpas que las gestionen quien tiene competencia para ello, que son los jueces y los curas. Las juezas también puede ser, ¿vale? Pero es responsabilidad, porque ahí todas las personas tendríamos que decir, igual que les exigimos en el ámbito escolar, ¿no? Todas las personas somos valientes para las agresiones. Y vamos a la organización, ves a alguien que la están machacando y solamente se te ocurre, venga, vamos a tomar un café, jo, vaya cómo se está cebando. Si fuera yo, si fueras tú, ¿qué? Si no has dicho nada. Vale, no, pero yo ¿cómo voy a decir? Sí, porque hay, claro que se puede decir. Bueno, entonces, el ICMA Diagnóstico es un cuestionario, como ICMA, ¿no? Tiene 40 ítems, unos 25 minutos, está garantizada la confidencialidad, pero sí que es cierto que la cumplimentación del cuestionario tiene necesariamente que ir aparejada de una entrevista. De hecho, nosotras normalmente el cuestionario se cumplimenta mientras hacemos la entrevista, o hacemos la entrevista y luego el cuestionario, pues si tienen alguna duda, etcétera, etcétera. Porque hay un elemento muy importante que es la generación de contexto, ¿no? Las personas en conflicto tienen que poder hablar en un contexto de, efectivamente, confianza, etcétera, etcétera, y la confidencialidad tiene que estar garantizada. Y se pretende encontrar las características de todos estos elementos que os he mencionado, ¿no? El nivel de escalada, etcétera. También saber si es acoso o no, porque es cierto que todas las personas refieren sentirse acosadas. ¿Por qué? Porque es verdad que como la gente está sufriendo mucho, quiere ponerle un nombre acorde a ese sufrimiento que siente, ¿no? Y parece que conflicto no le... Entonces dice, bueno, me deben estar acosando. Y es verdad que para cuando se interviene, esta persona tiene ya como un elemento identitario con el acoso, ¿verdad? Y luego le tienes que decir, no es acoso. Y ya, pues eso empieza a ser también una dificultad. Bueno, entonces, el conflicto, esto es lo que se analiza en el ICMA, tiene 3 elementos, ¿vale? O sea, pretende también que superemos, nosotros decimos, el criterio Telecinco,
Porque tú preguntas a alguien, ¿qué pasa? Que se tienen envidia, como os decía. No, es que este está desequilibrado, este es tóxico. Y digo yo, ¿y con eso qué hago? O sea, ¿qué se hace con la envidia? Pues yo no lo sé, la verdad. Pero lo que te permite es objetivar, es decir, que sea un elemento con el que puedas trabajar. Es diferente decir que la causa es la envidia a decir es una situación en la que hay 5 personas, digamos, protagonistas con 2 niveles, ¿no? Protagonistas principales, secundarias, etcétera, incluso algunas que pasaban por allí, que también el nivel de las 3 fases, en qué fase se encuentra, ¿vale? Y qué tipología de problema es. Esto te permite hacer un plan de acción extraordinario porque es fundamental, después de analizar, establecer un plan de acción que permita superar la situación de origen. ¿Vale? Os hablo un poco más de cada uno de los elementos. En todos los conflictos tienen algunas cosas en común y entre ellas que las protagonizan las personas. Pero hay que darse cuenta que el análisis es contextual, no es psiquiátrico, ¿vale? Que la gente quiere empezar a decir, no, porque a lo mejor... No, olvídate. Si necesitas un análisis psiquiátrico, tendrás que ir a otras personas profesionales. Este es contextual. Y entonces, es importantísimo encontrar criterios objetivos que avalen quiénes son las personas con las que vas a reunirte, es decir, a las personas a las que vas a analizar, porque esa misma intervención, esa planificación puede generar ya discriminación. Bien, tú llegas ahí y dice la empresa, habla con estos. Y tú hablas con estos y justo son las de 5, por decir un número, 4 personas son las que avalan que hay una persona que no está de acuerdo. Lo interesante de gestión de conflictos es que no se gana por mayoría, ¿vale? Hay que ver cuál es la percepción de las personas y todas valen lo mismo, ¿vale? Porque quizá esas 4 personas tienen ya una alianza y ven los grupos de apoyo. Y lo que se analiza es la narrativa, y la narrativa es la que digamos, obtenemos los elementos necesarios para entender la situación de conflicto. O sea, hay que analizar esa narrativa de una manera adecuada, ¿verdad? Por eso la disciplina de gestión de conflictos, y cómo, cuando tú estás en un grupo, es la única manera, o sea, quiero decir, todas las personas tenemos opiniones diferentes sobre todo, y también sobre la interpretación que hacemos de los hechos. Únicamente es común o es idéntica cuando tienes un grupo de apoyo. Es decir, cuando ya os habéis contaminado y ya habéis dicho, fíjate cómo es cómo está, no sé qué, y entonces ahí se asemejan mucho las narrativas. Eso hay que poderlo analizar también, ¿vale? Bueno, importante, hay que saber cuando gestionamos conflictos que no somos jueces y juezas, ¿vale? Que hay mucha gente, muchas personas que lo que quieren es dictar sentencia. No, esto... Vale. Gestionar e identificar un conflicto no tiene que ver con eso. Bien, nosotras no somos juezas y no podemos dictar sentencias ni decir cuál es la verdad. Nosotros podemos hacer un informe que recoja las percepciones, la calificación de la situación en cuanto a las tipologías de conflicto y en qué fase se encuentra, etcétera, una serie de elementos. Pero salvo si la situación es de acoso, porque es digamos, el análisis de acoso es diferente al análisis de conflicto, ¿de acuerdo? En el conflicto vamos a ver las percepciones de las personas, etcétera, para sacar esos elementos que os he comentado, que ahora os comento otro más, personas, proceso y problema. Si tuviéramos que trabajar con una situación de acoso, el análisis es diferente, ¿de acuerdo? De cualquier tipo de acoso, hay que amoldarse a la tipología de acoso y evaluar cosas distintas. El IGMA diagnóstico hace evaluación de diagnóstico fundamentalmente, ¿vale? Entonces, bueno, la segunda fase es la escalada de conflicto. Realmente esta es la fase que genera el conflicto, ¿vale? Y es importantísimo detectar en qué fase se encuentra. Que me cargo y tiro aquí el... Bueno, los conflictos van dejando rastro, ¿vale? Y el primero es el conflicto, y la primera fase es conflicto latente. El conflicto latente es esa incomodidad que no se menciona, pero mucha gente ve,
¿vale? Cuando hay silencios, cuando alguien, en cuanto una persona toma la palabra, va en contra de esta persona, que intenta descalificarla siempre exagerando, digamos, cosas que percibe negativas. Bueno, si estuviésemos en un grupo de trabajo, si estuviésemos en un área de trabajo, hay que formar a las personas que gestionan equipos para que detecten los conflictos latentes. Gestionar un conflicto en fase latente es maravilloso y cohesiona mucho al equipo. Pero nosotros miramos para otro lado, bueno, yo qué sé, bueno, tendrá mal día, tengo prisa, bueno, esto... Mucha gente nos dice, ¿pero esto me corresponde a mí? Que son los gestores del equipo. Digo, bueno, pues si no te corresponde a ti, válgame Dios, ya me dirás a quién le corresponde. ¿Vale? Todavía no existe esa conciencia. Una vez que, bueno, no os voy a contar todo porque sería muy largo, pero es un proceso, quiero decir, que se puede identificar, ¿vale? Cómo vamos acumulando información que luego vamos a utilizar estratégicamente. El único inconveniente es que este es un proceso para nosotros y nosotras muy natural, pero es inconsciente, ¿vale? Ojo, que podemos tomar conciencia, y esa es la parte de formación, ¿eh? Tú tienes que tomar conciencia de cómo se va organizando, ¿no? Para considerar que las situaciones para ir generando un conflicto. Es que yo también estoy aquí con la música, no pasa nada, ya me centro. Cuando la mente ya está saturada porque está... hay algo... Bueno, hoy en día los conflictos comienzan porque las personas no hacen lo que yo creo que deben hacer. Ya está, ese es el punto, y eso es el egocentrismo y tal y cual. Entonces, cuando hay alguien que no hace lo que tú crees que tiene que hacer, que puede ser una cosa sencilla como que entra y no saluda y yo pienso que me va a saludar, pues mi mente lo que hace es fijarse especialmente en esta persona y en lo que hace. Pero además ha hecho una calificación de este es tonto, con lo cual ya lo tengo. Entra, saluda ahora y dice este es tonto, va a saludar. Viene vestido de no sé qué color, este es tonto. Viene. Y entonces mi mente me va repitiendo constantemente ese mantra hasta que se satura, porque hoy en día nosotros nos saturamos muy rápidamente. Y entonces dice tu mente, no te preocupes, para eso me tienes a mí, ya me voy a encargar yo de esto. Entonces surge la fase 2. La fase 2 solo es el conflicto manifiesto, ¿no? Es decir, ahora ya hay una declaración de conflicto y es exactamente lo mismo que pasaba, lo que pasa es que es la gota que colma el vaso, que se dice popularmente, ¿verdad? Cuando yo digo eso, mi mente empieza a hacer una serie de operaciones maravillosas que no me da tiempo a explicar todas, pero que si os las explicara seguro que las vais a identificar y reconocer, tu mente, porque claro, se está preparando para el conflicto, ¿vale? Y esto sí podríamos gestionarlo, sí podríamos sujetarlo. Pero bueno, entre algunas de ellas es buscar la culpa en la otra parte. Siempre empezar a rehacer la información de modo tal que el culpable es la otra parte y tú eres buena, buenísima, tan buena que a veces ni te lo crees. Y, por supuesto, no pasaría jamás una evaluación objetiva, ese buenismo que tienes. Lo siguiente, atribución de responsabilidad. Empiezas a pensar, ya a decir, que esa persona hace las cosas sabiendo que las está haciendo y que te molesta, ¿vale? Eso sube los decibelios. He dicho decibelio porque lo primero que se me ha ocurrido. Y lo último, así como rápidamente, ¿qué haces? Cuchipanda. Y cuchipanda es crear una secta que va a decir lo que tú dices y va a decir que estés estúpido, que no sé qué, todo lo que tú dices. Y la secta, y esa idea es lo único que tenéis en común, con lo cual solo podéis hablar de eso y estáis constantemente hablando de la animadversión, que a veces no es ni tan real, pero es el elemento de cohesión. Y ya, como la mente la tenemos saturada, dice, tranquilos, tranquilas, que ahí voy. Y pasas a la fase 3, que esta fase es muy, muy peligrosa para el bienestar, para la salud mental y para el clima laboral. Nuestra mente lo que hace es construir el estado de guerra, también llamado zona de dolor. Y entonces a esta persona empezamos a utilizar calificativos irónicos, por ejemplo, mira, ahí viene el saludos. Y eso que nos parece muy gracioso y que me hace entender quién es mi equipo, ¿verdad? Es súper peligroso porque eso lo que hace es desconectar la empatía. Para ti esa persona es una cosa, por eso no le puedes llamar por su nombre y le llamas ahí con el calificativo irónico. A partir de ahí tu mente se prepara para la guerra, pero se prepara para atacar.
Y entonces sufre unas distorsiones extraordinarias y la gente entiende que hay un conflicto cuando estamos en fase 3. Se llama zona de dolor. Imaginaos cómo estamos. Y ahí es donde es absolutamente contraindicado juntarles. Y la gente me dice, no, es que hablando se entiende la gente. Digo, no siempre. No, pero es que hay que resolver en caliente. Digo, caliente va a estar como le juntes. ¿Vale? Digo, si ahora te entra la prisa a ti, pues es tuya la prisa, no es de ellos y ellas. Les has dejado sufrir hasta la extenuación. Darles un poquito de cancha, ¿vale? Y entonces, para todo esto, luego tenemos la P de problema. Existen 5 causas de problema. Y en la organización, sobre todo, hay 2. Hay 2 porque para cuando atendemos el conflicto la cosa está ya muy pervertida. Y sobre todo es el conflicto relacional. No hemos aprendido a relacionarnos. Y la mayoría de las distorsiones tienen que ver con la comunicación, con que nosotros creemos que tenemos la razón absoluta siempre y si decimos a alguien este es estúpido, efectivamente es estúpido, sin pensar que quizá me faltan 37.655 matices, ¿verdad?, en esa afirmación. Entonces hay conflicto estructural, también en la organización hay muchos conflictos estructurales. Es decir, que 2 personas debutan con conflicto, pero no es un conflicto suyo, por decir así. Es que la organización tiene algún error de diseño, bueno, error que podría modificarse, ¿no?, y que está tensando a las personas. Ojo, conflicto estructural es, para nosotras, y está así, lo tenemos así calificado, el estilo del mando o del amando, que es determinante para el clima laboral, el bienestar, etcétera. Por favor, es el momento de la psicosociología y es el momento de tomarnos en serio a las personas que gestionan personas. Yo también me tengo que jubilar con esto, ya no puedo más. O sea, no, es que es muy bueno técnicamente. Digo, no, porque parte de su labor consiste en gestionar personas y las está matando. No me digas que es buena, o sea, no me lo creo. Vale, o sea, que si no lo comparto, no es una cuestión de creencias. Entonces ya vale, por favor, de seguir amparando a la gente que daña. Ya está, se acabó. Porque no tiene sentido que evaluemos qué tal, qué cual y seguimos gestionando equipos a gente inadecuada. ¿Vale? Vamos a cambiar. Por eso es un cambio de paradigma. Ya no es la cultura del aguante, es la cultura de la eficacia, del bienestar, de trabajar a tope. Pero poder trabajar, si llegas a la organización y el 60% de tu trabajo consiste en aguantar porque el contexto es inadecuado. ¿Vale? Bueno, este ha sido el momento de publicidad, perdón. Ya. Hablando de temas relacionales, sí. ¿Relacionas la charla con el tiempo? Sí, la tengo ya. Vale, no, te digo porque te queda poco. Sí. Entonces, el diagnóstico... No sé... Ahí va. Pues aquí se... espera, a ver. Bueno. Y... El ICMA también mide el impacto que el conflicto tiene en la productividad y en la calidad, ¿vale? Para que, bueno, por lo menos se pueda ver, es una cuestión de percepción al final, que es, el ICMA mide percepción, pero mide qué impacto está teniendo esta situación en la productividad y en la calidad, ¿vale? Porque tiene un impacto extraordinario, pero que no hemos aprendido a mirar. El impacto que tiene en general en la organización y, muy importante, el impacto que está teniendo para las personas, ¿vale? Y ahí podemos ver que no solamente es lo que nos cuentan en la narrativa, sino que han puesto cómo están, ¿vale? Para el ICMA diagnóstico al menos hay que atender 5 personas, hay que contar con 5 personas para garantizar la confidencialidad. Os pongo un minuto de la aplicación ICMA para que veáis, ICMA diagnóstico, para que veáis, bueno, cualquier persona puede utilizarla después de una formación, es una formación importante. Bueno, aquí tendríamos las credenciales, que serían las que se meten, y si no, bueno, pues la consultora, en este caso, que atienda. Es para que veáis un poco, aquí recopila un poco los datos de las personas clientes y se da de alta a la organización, bueno, y podemos segmentar y se genera el informe, ¿no? Que de algún modo estas son las entrañas de donde sale el informe. Y entonces, mira,
la tipología, la magnitud y el nivel de escalada, porque dependiendo de cada uno de esos elementos, el plan de acción va a ser diferente, ¿vale? Entonces, una pregunta, ¿qué tendría que cambiar en vuestras organizaciones para que una incomodidad pudiera ser escuchada antes de convertirse en un conflicto? La gestión de conflictos no está en resolver mejor lo que estalla, que por supuesto, sino hay que detectarlo previamente, ¿vale? Para evitar que dañe. Entonces, termino con... Está muy bien, es fundamental analizar las situaciones de conflicto porque también podrían tener una repercusión, por supuesto, económica, etcétera, para la organización, pero la gestión de conflictos debe engarzarse y el ICMA puede ser un instrumento que se utilice externamente, internamente, incluso, pero debe engarzarse con otros elementos, ¿vale? Tiene que haber, es la misma estructura que se ha estado manifestando en las otras metodologías. Tiene que haber una dirección comprometida con el bienestar. Comprometida con el bienestar no es que la gente deja de trabajar, que eso es un poco la idea, ¿no? Comprometida con el bienestar es que la gente viene solo a trabajar o puede estar enfocada en trabajar sin tener que estar con el estrés de qué me van a decir, Bien. Entonces, tiene que haber un liderazgo que promueva, ¿no?, todas las políticas de bienestar. Tiene que haber unos mandos intermedios que por lo menos no generen muchos conflictos, ¿vale? Y sobre todo que los detecten tempranamente para poderlos atender tempranamente y que tengan competencias para atender esas primeras fases. Muy, muy importante tener protocolos, se ha estado comentando, es obligatorio, pero los protocolos ya no vale que sean cualquier cosa, ¿no? Que dices, haces una hoja, mira, ya tienes el protocolo, ya le haces el check. El protocolo tiene que tener un equipo interno profesionalizado. No voy a decir que sean doctores, pero tiene que saber qué hace. ¿Por qué? Porque luego van a tener que ir a juicio y cada vez más. Y su señoría les va a preguntar qué formación tienes, qué metodología has utilizado, qué es lo que nos preguntan a nosotras. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que estar... Bueno, fijaros, es tan importante que ya empieza a haber distintivos de calidad para la conformación de los equipos y para el trabajo que los equipos hacen, tanto la formación como la trazabilidad que tienen, ¿de acuerdo? Es importantísimo, no se puede hacer cualquier cosa tampoco, ¿no? Y luego tienes, dentro del protocolo se marca este equipo de gestión de conflictos que puede usar autónomamente el ICMA diagnóstico después de una formación y que puede, por supuesto, contar con profesionales externos que ayuden, que apoyen en la realización, porque muchas veces el conflicto compromete mucho, ¿no? Tú tienes que poner ahí que es, voy a poner acoso sexual y es tu compañero o compañera. Por eso también es tan importante quién conforma el equipo, ¿no? Cada vez más se ve que el equipo no puede estar conformado por personas que tengan una clara identificación dentro de la organización. Esto es dirección, voy a decir, de recursos humanos, presidenta del comité de empresa, no, porque estas personas están identificadas con otras actuaciones que tienen que realizar, con otras responsabilidades, ¿vale? Entonces, cada vez es más comprometido, como todo, va evolucionando y cada vez se exige más, ¿no? Y bueno, pues, y seguro cada vez se van a ir generando más instrumentos que ayuden a la detección y a la gestión de la situación de conflicto. Pero es importante empezar a atenderlo, empezar a formarse y saber que esto también se puede gestionar de una manera adecuada, ¿de acuerdo? Y por mi parte, Jesús, con esto del tiempo, o'clock. Muy bien, María Eugenia, muy bien.